Estamos en la primera fase de una poda de formación. Para una buena poda de formación tenemos que hacer una buena poda de iniciación. Aquí vamos a determinar dos parámetros. Uno va a ser la altura de cruces del árbol y otro, facilitar el desarrollo de una raíz potente. Para determinar la altura de cruz del árbol, miraremos qué mecanización vamos a utilizar en este árbol. La mecanización más limitante es la maquinaria de recolección, el abanico. El abanico, con una distancia de cruces de 80, es más que suficiente para poder recolectarlo mecanizadamente. Por tanto, cortaremos a unos 90 centímetros para tener opción de 80. Cortamos a esta distancia y no a más, porque cuanto más altura, más recorrido de savia. Cuanto más recorrido de savia, menor vigor va a tener la planta. Por tanto, tenemos que obtener una planta muy vigorosa. Lo que venimos haciendo ahora mismo es determinar esta altura, que es la que nos va a plasmar el esqueleto de esta planta. A partir de aquí haremos la estructura productiva de la planta. Cuanto más altura demos, mayor incidencia va a tener el viento a la planta, y cuanto mayor altura demos, mayor esqueleto vamos a tener que mantener en el futuro. Por tanto, haremos la altura estrictamente necesaria, que es 80 centímetros. El segundo parámetro que vamos a hacer aquí, que vamos a determinar, es garantizar el desarrollo de un buen sistema radicular, una buena iniciación de la raíz, una raíz potente. Para eso dejaremos todos los tiros laterales que tengamos, despuntados pero nunca rasantemente, siempre largos, para que haya una multiplicación de savia en el tronco, los vasos circulantes de la savia funcionen correctamente, haya tiro lateral y consigamos en el menor tiempo posible un calibre lo mayor posible de este tronco, para que no necesite ni tutor ni nada. Los tiros laterales hacen, además de hacer que engorde el árbol, lo que hacen es equilibrarlo frente al viento, frente a la acción del viento, y también albergar en todo el espacio que tenemos desde los 80 hasta el suelo una masa foliar potente que será compensada con una raíz potente. Por tanto, vamos a tener más fotosíntesis en todo este espacio y vamos a desarrollar una raíz potente. Eso es el objetivo de esta poda, la poda de iniciación, que es el primer año 1 y el primer paso hacia una poda de formación que llevará 5 años.